Petro, entre los más ricos del país. Gustavo Petro se ha vendido toda su vida como el defensor de los pobres, el Robin Hood colombiano. Pero detrás se esconde una historia de dineros sucios, de paramilitarismo con la familia de su esposa. Sí, así como lo oyen, paramilitarismo. Y también de corrupción a través de su hijo, de mafias que le pusieron votos y que ahora están llenas de contratos. En este capítulo de Investigaciones Colombia revelaremos la verdad sobre la fortuna del socialista más rico que ha tenido el país. Gustavo Petro, uno de los 4.000 más ricos de Colombia. Sí, de los mismos que él tanto menciona y critica como los que tienen el país jodido. Gustavo Petro pasó de ser un miliciano del M-19 a un millonario con mansión y una fortuna de más de 2.000 millones de pesos. Cuando Petro fue alcalde de Bogotá, se reportaron diferentes hechos de corrupción que fueron los que le dieron el salto económico. No podemos olvidar el video recibiendo plata en bolsas. Justo quien le entregaba el dinero era el encargado de las obras de Bogotá, mejor dicho, el director de la institución donde más se mueven las coimas. Gustavo Petro tiene una mansión de más de 5.000 millones de pesos en Chía. ¿De dónde sacó la plata para comprarla? Ni juntando sus sueldos de 20 años como congresista y alcalde le alcanzaría. La declaración de renta de Petro reporta una fortuna líquida de más de 1.300 millones de pesos, o sea, ahorros. ¿De dónde ahorró y alcanzó para una mansión? Los hijos de Petro también viven como millonarios y comparten con su papá el gusto por las marcas de lujo. Petro hace parte de los 4.000 más ricos de Colombia. Es un millonario que usa a los pobres para consolidarse en el sistema de poder del país. Los Petro Alcocer, una familia de la élite. Verónica Alcocer pertenece a una familia ganadera y de terratenientes de Sincelejo. Su abuelo y su papá fueron alcaldes, todos con el apoyo de los paramilitares de Salvatore Mancuso, que era el jefe de la zona en esos tiempos. Su familia ha estado relacionada con el narcotráfico. Su tía, María Teresa Alcocer, es esposa de Fernando San Clemente, a quien en su finca le encontraron un laboratorio de cocaína. San Clemente fue también gerente de Transmilenio en la alcaldía de Petro. En la época del cartel de la contratación de Bogotá, surgieron a la luz los lazos de amistad de Petro y los Nule. Verónica es la mejor amiga de Rina, la esposa de Miguel Nule, tanto así que es madrina de uno de sus hijos. Los Petro Alcocer están rodeados de corrupción, narcotráfico y todo tipo de grupos armados que los han querido apoyar. No importa la ideología, solo les ha importado escalar en el poder. Euclides y Benedetti, todo en efectivo. Recordemos las palabras de Armando Benedetti. Un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones, ¿verdad? Que busqué toda la plata y tú lo sabes, porque nadie, para que fueran los hoteles, para que se hubiera pagado todo lo demás. Euclides Torres fue el que más puso en esa vaca que menciona Benedetti. Es el mayor financiador en efectivo de la campaña Petro. Es el jefe de un plan político en el Caribe que movió votos y plata para que Petro ganara. Euclides Torres siempre ha sido el verdadero jefe de Armando Benedetti y ha financiado todas sus campañas al Congreso. En este momento, Euclides Torres es el mayor contratista de la presidencia de Gustavo Petro con más de 180.000 millones de pesos en contratos. En toda esta red de corrupción participan como socias dos empresas antioqueñas, Enetel y Enecon. Los propietarios de Enecon, Alfredo y Diego Torres, son familiares de Euclides Torres. El propietario de Enetel, Hugo Espinal, es socio de los Torres en sus torcidos y además fue el gerente de Hernán Moreno en Furel, empresario condenado por el robo de más de 50.000 millones de pesos en obras en Armenia y en San Andrés. Nicolás Petro, en sus momentos de sinceridad y enojo con su papá, confesó que Euclides Torres pagó en efectivo el cierre de campaña a la presidencia. Euclides y Benedetti son expertos en crear redes de empresas para robar a través de diferentes contratos con el Estado. ¿Qué porcentaje estará recibiendo Gustavo Petro? Trujillo, la mafia paisa aliadas del petrismo. En la presidencia de Gustavo Petro se robaron más de 500.000 millones de pesos en la compra de 80 carrotanques y 50 carros de bomberos. Todo esto bajo la promesa de llevar agua a los más pobres de la Guajira. Gustavo Petro disfraza en sueños para los pobres su propia red de corrupción y engaños.
le entregó a Carlos Andrés Trujillo la unidad de gestión de riesgos por su apoyo en las elecciones y desde ahí se gestó el robo. Trujillo es un senador del Partido Conservador que ha manejado la alcaldía de Itagüí hace más de 10 años, aliado de Daniel Quintero y a quien le compró el control de las obras y Metrosalud en Medellín por más de 10.000 millones de pesos. Petro nombró en la unidad de gestión de riesgos a Olmedo López, quien fue secretario de Trujillo en la alcaldía de Itagüí. Olmedo López firmó la compra de los carotanques con una empresa ubicada en ese municipio, con evidentes sobrecostos. Empresa que por casualidad es del esposo de la prima del actual alcalde de Itagüí, quien es del equipo de Trujillo. Carlos Andrés Trujillo se comporta como un mafioso, es aliado de los criminales de la oficina de Envigado y cogobierna con ellos Itagüí. Acostumbra a comprar instituciones a alcaldes corruptos. Hace lo que sea por el poder y la plata. ¿Cuánto le dio a Petro por entregarle la unidad de gestión de riesgos y del robo con los carotanques? Si lo hizo con Quintero en Medellín, ¿por qué no con Petro a nivel país? Maduro se ganó el baloto con Petro. Nicolás Petro siempre ha sido pieza clave en la estrategia de Gustavo Petro en el Caribe. El año pasado declaró que la campaña recibió dinero de forma ilegal, que una parte provenía de un narcotraficante y que hubo cantidades no declaradas por Armando Benedetti y Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. ¿De dónde venía esa plata? Empecemos por recordar que Armando Benedetti fue embajador de Venezuela, nombrado por Petro, y que Ricardo Roa acaba de firmar para comprarle a Maduro petróleo y gas. Lo que estamos viendo es cómo le devuelven su inversión a Maduro, que a través de empresarios aliados con negocios en Colombia financiaron el pago en efectivo de los testigos electorales de la campaña Petro. Pagaron y le dieron alimentación a más de 100.000 personas que contrataron disque para cuidar los votos. En este momento, Maduro tiene en Petro un aliado que le permite hacer lo que quiera en la frontera, que no ataca al ELN ni a las FARC, que son su proveedor de coca para el cartel de los soles, y sobre todo, Maduro en Petro tiene un aliado que lo financia con dólares del Estado colombiano, comprándole petróleo y gas. Petro dice que el sistema electoral venezolano es más confiable que el colombiano, quejándose del sistema que lo eligió presidente, pero tal vez a lo que se refiere Petro es al sistema venezolano de masacrar jóvenes, hacer ir del país a las empresas y montar una dictadura. El gran sueño de Gustavo. Colombia pasa por su peor momento de frustración. La mayoría creyó en Gustavo Petro y este solo ha demostrado ser más de lo mismo o peor. Estamos ante un plan evidente de dictadura de izquierda, llena de corrupción. Un sistema que se soporta en promesas de asistencialismo a los pobres mientras Petro y sus aliados se hacen verdaderamente ricos. Podríamos concluir que el sueño de Petro es manipular a los pobres con subsidios y acabar con la mayoría de los 4.000 más ricos de Colombia, y que quede solo uno: él.